hace tiempo veníamos con la idea de pensar un poco el tema de la participación política en sentido amplio, a partir de lo que entendemos son desafíos que tienen las ciudades en pleno siglo XXI al momento de pensar más allá de lo electoral o más allá de la participación política en espacios partidarios, cuáles son los canales, las vías, más allá de las institucionales también, como son las audiencias públicas o los espacios que están contemplados en nuestra Carta Orgánica, digamos, cuáles son los caminos, los desafíos para transitar nuevas formas de encontrarse desde lo político, insisto, en dimensión amplia, cuando uno piensa el desarrollo de una comunidad, cuando uno piensa las agendas que tienen que ver con los problemas y las oportunidades que tienen nuestras ciudades. Así que hay una persona que conoce del tema, que impulsa un espacio que precisamente trabaja estas agendas, que es Pamela Cáceres. Pamela es politóloga, es magíster en desarrollo local y coordina la Red Ciudadana Nuestra Córdoba, en la ciudad de Córdoba, que es un espacio que nuclea a diferentes actores de la sociedad civil, del mundo privado, del mundo académico, para trabajar estas agendas de cómo intensificar la relación de la política con la ciudadanía, cómo ciudadanizar la política, cómo politizar la ciudadanía. Y Pamela, entiendo, está del otro lado del teléfono. Hola Pamela, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Hola Pamela, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. No, un gusto, un placer. Bueno, Pamela, en principio uno debiera ordenarse en términos ciudadanos desde aquel precepto que dice que el pueblo no delibera sino por medio de sus representantes, ¿no? Es decir, estamos cobijados, entre comillas lo digo, por ese mandato que es una especie de democracia delegativa y que desde la Constitución Nacional para abajo modela o inspira, digamos, un formato que tiene que ver con eso, con que uno está como reducido a un plano sobre todo electoral, de votar, pero que los canales de participación están siendo interpelados o revisados o pensados para pensar otros formatos democráticos, ¿no? Sí, así es, digamos, la posibilidad, digamos, esto es una discusión tan antigua como la discusión democrática, ¿no? Cuando decimos que queremos construir una sociedad democrática, necesitamos en sociedades de masa, en sociedades de muchos habitantes, ciudadanos y ciudadanas, organizar operativamente, digamos, cómo le damos forma a ese valor democrático que supone que es el gobierno del pueblo. Y bueno, la forma en que hemos organizado esta democracia es por medio de la democracia representativa, que genera una arquitectura institucional que fija reglas del juego, y cuando hablamos del gobierno del pueblo hablamos de que ese gobierno se da por medio de los representantes. Entonces eso condiciona, es como cuando uno pone las reglas del reglamento de un deporte o del fútbol, digamos, esas reglas condicionan cómo se va a jugar el juego. Y en alguna medida, desde hace tiempo ya venimos identificando que la democracia representativa como tal ha generado muchísimas disfunciones, muchísimos problemas, sobre todo una tendencia como vos bien decías, a la delegación completa del poder, sobre todo en la figura de los ejecutivos, ¿no? Entonces eso genera esa concentración del poder, entra en tensión con los principios y con la concreción de la democracia en los hechos, ¿no? Y es posible, digamos, desde la experiencia que acumulan desde nuestra Córdoba y desde tu rol profesional, digamos, desde tu oficio también como politóloga, interpelar esa tradición, digamos, cómo pensar la participación política en las ciudades de hoy. ¿Hay margen para lo que se suele decir una gobernanza más innovadora, más nueva, que dialogue de otras formas con los territorios, es decir, que se descentralice en definitiva el poder? Nosotros creemos que sí, creemos que eso es posible. Creemos que no se trata solo de reingenierías y de procesos, digamos, en términos de innovaciones técnicas. Creemos que eso es
efectivamente, eso en lo concreto es en sí mismo un proyecto político, ¿no? Un proyecto político democratizador que exige poner en evidencia los problemas que hoy tienen los procesos de toma de decisión y cómo esos son la causa de la imposibilidad que tenemos de resolver muchos de los problemas, de generar decisiones mucho más inclusivas y más sostenibles, ¿no? Creemos que es posible, pero que implica, digamos, paradójicamente, descentralizar el poder implica también empoderar a la sociedad civil, ¿no? Para hacer más públicos los procesos de toma de decisión. No es fácil, por eso hablamos de un proyecto político, porque a pesar de la idea abstracta de que nos gobiernan nuestros representantes legítimamente elegidos, sabemos que el poder político siempre es objeto de presiones corporativas que no son públicas, y democratizar implica ponerlas en evidencia y hacer que esos procesos que los procesos de toma de decisión sean más públicos, ¿no? Es como que el poder tiende siempre a concentrarse, ¿no? Y esto va como a contramano, en términos generales, digo, de ese desafío que planteas. Sí, así es, digamos, ya lo decía Robert Mitchell a principios del siglo XX, en esto que él decía la ley de hierro de la oligarquía, ¿no? Es decir, cómo las formas organizacionales, institucionales, de alguna manera llevan inevitablemente a la concentración del poder. Y por eso nosotros desde un espacio ciudadano creemos que cuando vos decías esto de ciudadanizar la política o politizar a la ciudadanía, implica justamente fortalecer a la ciudadanía para involucrarse y para permear las instituciones por medio de procesos públicos de incidencia, ¿no? De incidencia en las políticas públicas. Ese es el desafío, pero un desafío que por un lado tiene muchísimas resistencias por parte de quienes, bueno, asumen responsabilidades públicas, y por otro lado una cultura política de la ciudadanía que es parte de ese mismo proceso, en donde hay una tendencia a delegar y a una comprensión de la participación bastante despolitizada. Entonces, bueno, eso nos lleva a desafíos en múltiples direcciones. Está bien. Acá nos ha pasado a quienes hemos participado políticamente, no solo electoralmente, sino en instancias a título de vecino, de ciudadano, por ejemplo en audiencias públicas, de ir a participar específicamente de esa instancia contemplada por ordenanza y por la Carta Orgánica misma, de que, por ejemplo, entre la primera lectura y segunda lectura del presupuesto se haga esa audiencia pública para que la ciudadanía pueda mirar y reflexionar y proponer en torno al presupuesto municipal. Y la segunda lectura se hace a continuación de la audiencia pública, ¿no? Es decir, uno tiene la sensación de que son dibujos ese tipo de instancias, porque no hay ni tiempo material para reflexionar sobre lo que ciudadanía propone, y acto seguido se hace la segunda lectura y se sanciona, en este caso, el presupuesto municipal, ¿no? Digo, más que un tema técnico, vos lo decís siempre, es un desafío político y es lo que venís planteando, ¿no? Sí. Sí, bueno, todas las audiencias públicas y todas las instancias institucionalizadas de democracia semidirecta han justamente sido una respuesta del sistema político a las demandas de participación ciudadana, ¿no? A la demanda de una democracia más inclusiva desde el punto de vista de la participación. En los hechos, esas instituciones, como bien lo decís, a pesar de que se incorpora en constituciones, en cartas orgánicas, en ordenanzas, en leyes, tienden a ser instancias meramente formales, en donde la participación de la ciudadanía no tiene ningún efecto sobre los procesos de toma de decisión. Nosotros cuando hablamos de democratizar, hablamos de democratizar las decisiones. Y la audiencia pública conceptualmente sería un espacio propicio, porque justamente es la instancia que se supone privilegiada, en donde representantes y ciudadanía
tiene la oportunidad de deliberar para poder arribar a mejores decisiones. En los hechos, lo que ocurre es que la deliberación, el contenido de las participaciones, que muchas veces es muy rico, muy argumentado, sólido, no tiene ninguna relevancia para el efecto posterior de la decisión. Creo que de alguna manera lo que tenemos que hacer, digamos, para transformar eso es poner en evidencia. En Córdoba, desde la red Nuestra Córdoba, estamos impulsando un proceso de reforma político-institucional que lo llamamos, y uno de los temas que queremos poner en cuestión es el de las audiencias públicas, ¿no? En el sentido de, sabemos que pensar que las audiencias públicas por sí mismas y automáticamente sean vinculantes es imposible, porque se expresan muchísimas posicionamientos en una audiencia pública, pero sí que al menos sea obligatoria la instancia de devolución posterior a la audiencia pública, es decir, que quienes nos representan, antes de tomar la decisión, tengan que también argumentar respecto de lo que allí se dijo, ¿no? Es como una instancia que favorece una mayor rendición de cuentas, que la rendición de cuentas no es solamente sobre el uso de los recursos públicos, sino sobre las decisiones que se toman, ¿no? Fundamentar y justificar las decisiones. Bien, la cláusula de gobernabilidad, que entiendo es de la Constitución de 1987, ¿no? Provincial. Exactamente, en la reforma del 87. Del 87. Que explícalo si querés, como para introducirlo. Bueno, la Constitución del 87, que fue una reforma importante. Una de las cuestiones más relevantes de esa reforma fue el reconocimiento constitucional de las autonomías municipales y el derecho a que municipios puedan dictar sus propias cartas orgánicas. En el mismo artículo en el que se reconocen las autonomías, en un inciso que no recuerdo si es el 2 o el 3, dice que los municipios deberán adoptar sistemas de representación asegurando la mayoría a la fuerza que gana las elecciones, independientemente del porcentaje de los votos con los que gane. O sea, traduciendo, significa que a nivel municipal la representación está basada en la mayoría automática, ¿no? Entonces, si la primera fuerza ganara con el 20% de los votos, automáticamente tiene la mitad más uno de los representantes en el Consejo Deliberante. Bien, y esa mayoría, o esta cláusula de gobernabilidad que da la mayoría automática, digamos, al Ejecutivo que gane, así sea por un voto, digamos, ¿cuánto atenta, cómo la ves en torno a esto que estamos hablando de el democratizar la democracia, digamos, ampliar el debate? Sí. Bueno, vos fíjate que el mismo nombre, digamos, que se le ha dado a la cláusula, dice cláusula de gobernabilidad. Porque es un concepto de la gobernabilidad que no necesariamente está atada a los valores democráticos. Lo que supone es que por medio de ese dispositivo se garantiza la posibilidad de que los ejecutivos puedan tomar decisiones sin interferencias, ¿no? Y ese es el efecto que efectivamente ha tenido. O sea, la cláusula de gobernabilidad en los hechos refuerza la concentración del poder en el Ejecutivo, limita el rol del Poder Legislativo en tanto control, en tanto instancia de deliberación para la toma de decisión y en tanto instancia de representación, digamos, el Consejo Deliberante deja de tener un papel fundamental como instancia de representación del conjunto de la sociedad y por ende limita las posibilidades de procesos democráticos de toma de decisión, ¿no? Para nosotros eso, a pesar de que no se, en todos estos años, del 87 a esta parte, poco se ha discutido, se han producido nuevas reformas constitucionales, es una cuestión fundamental de ser discutida, digamos, si estamos hablando de la necesidad de fortalecer la democracia, ¿no? Bien, bien. ¿Y la mirada que tenés en torno a los consejos asesores?
¿A los consejos asesores de qué? No, municipales, qué sé yo. En Belleville tenemos el bien. de la mujer, el consejo sí, municipal, bueno, el de la juventud, de en la el mismo discapacidad. en el mismo sentido que decía de las instancias de democracia semidirecta, en las últimas décadas han proliferado la formalización de instancias de participación, entre comillas, consejos económicos sociales, consejos de todo tipo que suponen ser instancias consultivas, deliberativas para la toma de decisiones. En los hechos, lo que nosotros observamos es que no tienen ninguna influencia en las decisiones fundamentales. De hecho, las decisiones más trascendentes que afectan a la vida de los ciudadanos y las ciudadanas en la ciudad nunca son discutidas en esas instancias. Entonces, cuando hablamos de por dónde iría la posibilidad de transformar y construir una nueva gobernanza, nosotros creemos que justamente esas instancias institucionales que están formalizadas ya, lo que necesitamos es transformar las prácticas, ¿no? Cómo esas instancias son instancias válidas para discutir temas, para nutrirlos de la participación ciudadana, de los aportes de la ciudadanía, para tomar decisiones más transparentes y más inclusivas, ¿no? Uh-huh. Es como que hay un desafío de revisar nuestros modos de escuchar, ¿no? De convivir y de construir con el otro, más allá de miradas ajenas o que sean miradas quizás antagónicas. ¿Qué espacio le damos a los espacios colectivos para pensar la ciudad y para construir políticas públicas y espacios de desarrollo, ¿no? Sí, exactamente. Es así, y en la mayoría de los casos no pasa por nuevas ingenierías institucionales, sino por apropiarnos la ciudadanía de esos espacios, generar acuerdos de que las decisiones deben pasar por esos espacios. Yo te pongo dos ejemplos. En la ciudad de Córdoba, que es una ciudad, bueno, extensa, diversa, con 1,5 millones de habitantes, tenemos instancias descentralizadas, la ciudad dividida en regiones, con juntas de participación vecinal, que podrían ser los consejos sociales territoriales, y sin embargo no hay, los territorios, esos espacios territoriales no han servido para poder formular políticas públicas desde abajo, ¿no? Otra instancia institucional que hoy ya existe y que justamente surgió a partir de un proceso de incidencia ciudadana es el Plan de Metas de Gobierno, que es una instancia que obliga al Ejecutivo a presentar su programa de gobierno a la ciudadanía expresado en metas y que pueda ser monitoreable, hacer audiencias públicas con la ciudadanía para rendir cuentas, para recibir sus aportes. Y también es una instancia que se cumple formalmente desde hace 2 gestiones, pero no ha servido como una oportunidad para que las políticas públicas puedan ser, construirse a partir de los aportes de la ciudadanía, en diálogo con la ciudadanía, ¿no? Entonces, ahí está el desafío, por eso decía que es un desafío eminentemente de empoderamiento, de poner en la agenda pública en discusión eso, ¿no? Y no es fácil porque los temas institucionales muchas veces aparecen ajenos a la ciudadanía, ¿no? No encuentran la conexión entre los problemas concretos materiales que los afectan y cómo juegan esas reglas del juego y esas prácticas institucionales en la imposibilidad de revertirlo, ¿no? Está bien, qué desafío enorme por delante, ¿no? En esto de que abreviamos por ahí, o que se abrevia, que uno toma y ha escuchado del desafío de ciudadanizar la política, acercarla a los territorios y politizar a la ciudadanía para que, más allá del bache que anda esquivando uno o la demanda de una infraestructura X, pueda ver que hay instancias o procesos en donde la comunidad puede participar y construir alternativas de salida a lo que sean problemas o oportunidades de un territorio, ¿no? Sí, ese es el desafío. Nosotros desde la Red Nuestra Córdoba pensamos que
la meta, digamos, ese desafío consiste, por un lado, en la posibilidad de incidir en los procesos de toma de decisión, pero por otro lado, generar procesos de articulaciones colectivas, de movilización ciudadana, para aprender a pensar en términos de política pública, ¿no? Cómo discutir temas públicos, y eso es un proceso de politización, ¿no?, de la ciudadanía. Bueno, es de largo aliento, no es de un día para el otro, y bueno, lo fundamental es saber de que tampoco pasa por la acción de una organización, sino de articulaciones, de consensos con la ciudadanía para saber que ese es el desafío, ¿no? Buenísimo. Pamela, te agradecemos mucho estos minutos que sumaste desde tu reflexión, desde tu mirada en torno al tema a Radio Ciudad. Muchas gracias a ustedes por la comunicación. Un fuerte abrazo. Un abrazo.